Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Francisco Javier Saravia, candidato a magistrado penal federal. Don Francisco, usted tiene 35 años de trayectoria en el Poder Judicial, toda su vida en materia penal. Una materia compleja, complicada, difícil en estos momentos que vivimos en México. Y sobre todo, usted ha estado en el norte de este país. Sí, gracias. Antes que nada, como siempre, agradecidos que nos brinden los espacios, obviamente. Y sí, las trayectorias que nos han tocado, aclaro, primero Zacatecas como secretarios de tribunal, mi esposa y yo, en un mixto, y ya como titular en Ciudad Juárez. Siendo nuestro país, había una realidad, hoy está recrudecida, ¿no? Entonces, hemos podido sortear, por decirlo de alguna manera, pues las dificultades de estar en lugares, siendo, insisto, nuestro país, con una dinámica, una complejidad en los asuntos bastante difícil de dar respuesta, sobre todo en la materia que yo me desarrollaba. En ese momento, éramos 5 compañeros, 5 en la capital, jueces mixtos. ¿Qué significa eso? Significa que estábamos en una cuestión ordinaria donde podíamos dictar órdenes de aprehensión, autos de formal prisión, inicio de un procedimiento, vinculados con el Ministerio Público en su función ministerial, en donde consignan y entramos los jueces, donde el Ministerio Público se vuelve parte y nosotros los rectores de ese juicio. Nada fácil para ellos quitarse la investidura de autoridades, pero la tienes que dejar, claro, porque ahora yo soy el que entro a decidir esto. Eso es en un lado, como amparo indirecto. La materia, ¿no? Realmente muy, pero muy exigida, porque teníamos también lo que se llama guardias, donde quedamos dependiendo de las consignaciones que nos asignes. Teníamos una semana, entre comillas, para resolver, sí, pero tienes 18 consignaciones. ¿Y sabes cuándo terminabas? En 2 semanas, un día. Así fue mi dinámica de vida. Entregado al 100% y, modestia aparte, lo decimos, mi caso en particular, yo lo puedo defender, es entregados al 100% una función, convencidos de lo que hacíamos. ¿Para qué? Para mantener un orden social. Uno de los argumentos para hacer todas estas reforma al Poder Judicial es que el Poder Judicial es corrupto, que muchas veces pues, las sentencias están a favor de los criminales. ¿Qué piensa usted? No, gracias. Yo pienso que hay 2 cosas ahí que se tienen que separar. Si bien la primera parte, no justificada obviamente, parece que hay que entender que nosotros tenemos un órgano a partir que se crea, que es el Consejo de la Judicatura Federal, un modelo traído de España, donde hace que se funja, ¿no?, en una cuestión de control, de administración, de vigilancia, dejando atrás lo que nosotros conocimos, cortes, donde eran 2 ministros que manejaban una administración, y eran los ministros que nos hacían las visitas a los juzgados. En ese momento yo como secretario. ¿Quién le va a decir que después esto iba a tomar esa dimensión? ¿A qué voy con esto? Que si ese órgano tiene todas esas funciones y dices en el discurso que nos vamos por esta situación tan grave y delicada, si lo tuviéramos, ahí está el encauce. Sí, había compañeros con problemas de índole de quejas administrativas, hasta más delicadas de cuestiones de delitos. Si lo compruebas, adelante. Pero no puedes manejar un discurso para todos. Eso es, para mí, bastante delicado. Así es. Materia penal. Muchas veces esas sentencias pues, cambian la vida de un ser humano.
En este momento vemos el tema del narcotráfico, del tráfico de personas, temas terribles en México. ¿Se paga un costo político y humano en esas sentencias, magistrado? Gracias. Yo le voy a contestar con un ejemplo de vida, y eso es lo bonito que tenemos los de experiencia. Cuando yo llego a Juárez, en estos dos ámbitos que le expliqué, juez ordinario y juez de control constitucional vía amparo indirecto, mi compañero, el que había dejado la función y se había ido a otro lugar, los conocíamos porque habíamos estado en Zacatecas como compañeros, no en ponencia, pero yo estaba en la ponencia de mi esposa. ¿Qué sucede? Nos revoca el Tribunal de Alzada, que era el Tribunal de Apelación, en un problema de arma. Me lo reponen, yo llego, ya no estaba el anterior juez, yo resuelvo con lo que veo en constancias, como decimos, apegados a la legalidad. Esa es la legalidad. No te puedes salir de ese estudio. No nos salimos. Con la ley en la mano, como decimos, pues que la tenemos que aplicar, pues es nuestra base. Y el fin es que yo dicto mi resolución. Pasa el tiempo, la confirma el Tribunal de Alzada, y de repente tengo de una de esas visitas en la mañana, ¿no? Y que me dice mi secretario, oiga, ¿quiere pasar el licenciado tal? Yo generalmente siempre actúo con mis secretarios para que pasen y estén conmigo cuando tenemos a la persona en un trato directo. ¿Por qué se hace eso? Por experiencia de compañeros. Para que no digan, un poco, adelantándome la pregunta, que nos comprometimos a algo y que nos ofrecieron algo. No, espérame, eso sí no se puede. Entonces viene la persona y me dice, ¿quiere pasar mi cliente? Oye, pero ya resolvimos su asunto. No, quiere venir a darle las gracias personalmente. Uno está sorprendido, es humano, entonces estoy desarrollando mi infusión. No hay necesidad de eso, lo aclaro, no hay necesidad de eso. Pasa el señor, muy amable, lo saludo, como siempre he tenido empatía con ellos, no tengo problema. Se sienta, le doy su tiempo y me dice, a las primeras, como diríamos, de cambio. En ese caso yo juez, me dice, le agradezco porque en realidad yo no había cometido ese delito. Pero sí le puedo decir una cosa, me quedé así, con el ojo cuadrado. ¿Qué cosa me va a decir? Me dice, pero sí hay unos que sí deben de seguir adentro. ¿Se imagina el impacto en esa sociedad? En ese momento que lo que se estaba viviendo y ahora recrudecido con todo lo que dijo, ¿cómo se está viviendo? El tema que tenemos como pregunta a la sociedad es, en esta comunicación que se tienen de los diversos escalones, diferentes escalones que va en un proceso judicial, sobre todo en lo penal, pasar de un juez a un tribunal de circuito, es muy fácil comunicarse y decirle este caso va para allá o para acá, o cómo viene ese estudio. No, O sea, va en muchos escenarios, ¿no? Se mueven, como decimos, de instancias, ¿no? Tenemos las instancias ordinarias. Nosotros por la materia, no es una materia privada. Okay. Es una materia con un sentido público. Exacto. O como cuando estudiamos era el derecho privado o el derecho público. Lo quiero para que lo entienda la ciudadanía. Exacto. Eso es porque la ciudadanía entiende que todos están coludidos, que todos se comunican, que todos le dicen al otro, ahí va este caso y va así. No es así. No es así. Hay una cuestión muy bien establecida en la ley. Hay tribunales de instancia con sus mismos superiores jerárquicos y eso tiene una razón básica. Es decir, lo que diga un juzgador, sea por ejemplo en ámbito de control constitucional, juez de distrito, que nosotros resolvemos como tribunal colegiado, ¿hay otra instancia? Sí, donde yo estoy. Es una cuestión superior de 3 magistrados, no uno, entregamos 3 magistrados. O sea, vean la exigencia que hay para resolver abajo y ellos encausan porque el justiciable, que no es más que el gobernado, que por ejemplo tiene una resolución en contra de lo que él considera que es incorrecto, la forma que le resolvió el juez. Ojo, incorrecto. No está fuera de la ley. Simplemente tiene una aplicación y se la dio la ley. Y siempre hay un recurso al cual acudir para defenderte. Este es el famoso recurso. Tenemos quejas, que tenemos revisiones. Vayamos a la revisión. Viene y dice, oye, a mí me dictaron y la revisó el juez de distrito y dijo que la orden de aprehensión estaba bien dictada. Ok. Y él dice, no, porque dejó de observar esto. Entramos nosotros como tribunal colegiado en revisión.
Entonces, por ejemplo, haga de cuenta que a mí me toca en mi ponencia. ¿Sí? Yo veo las constancias, reviso, analizo qué es lo que me está diciendo, porque cuando alguien viene en una revisión es porque dice, esto hizo mal, ponle atención, ¿tengo yo no razón? Ah, pues eso es lo que viene en eso, sopesar los argumentos. Y así hasta la Suprema Corte. Así llegan, incluso la Corte, por eso tiene una cuestión más estricta, porque llegar a un tribunal como la Corte tiene que pasar por otro filtro más delicado. Pero sí, se puede acceder, quizás más directos nosotros, ¿no? Ese es el camino. Qué interesante, qué interesante. Ahora, le quiero preguntar esto. Ustedes ya tienen una denuncia que pasó por una fiscalía, un ministerio público. Pero en ese proceso hubo violaciones al debido proceso, la fiscalía integró mal la carpeta y luego va con ustedes, con el Poder Judicial. Y ustedes son los culpables de dar esa sentencia, a veces a favor de, muchas veces, de esta persona que tiene los derechos de que la justicia sea pronta y expedita. Es muy buena pregunta y creo que la sociedad quiere una respuesta también contundente. Hay que hablar de roles y de responsabilidades de autoridades. El primer contacto lo tiene un juzgador, un órgano superior. No lo tenemos. Esto El primer contacto con el ciudadano, ustedes no lo tienen. No lo tenemos. Lo tiene la fiscalía. Lo tienen los agentes del Ministerio Público, donde en un hecho delictivo se puede denunciar o querellar. A partir de ahí le hacen el conocimiento. Y el Ministerio Público tiene, por orden constitucional en el 21, la única facultad de investigar y si tiene elementos suficientes que en esa cuestión fáctica, como decimos, del hecho como tal, si aparece algún delito o varios delitos, entonces, en aquel entonces consignabas. Hoy se habla de investigaciones. Y entonces en un contexto es, te pido la orden de aprehensión, juez. El juez sopesa, valora y dice, sí tengo o no los elementos. A partir de ahí se encausa y lo que decía hace rato, suben un auto de vinculación, ¿no? Suben esas cuestiones que podemos conocer en amparo indirecto. En amparo directo, lo que viene ya son sentencias definitivas que pasan por jueces del orden ordinario, suben a las salas de la Ciudad de México y ahí nos llegan en amparo directo. Obviamente más complejos porque ya son sentencias definitivas. Eso es lo que la sociedad debe entender, que nosotros entramos en un momento posterior, pero ese momento posterior tiene algo o muchas cosas valiosas. Ajá. ¿Cuáles son para responder directo? Hay principios de presunción de inocencia. Claro. Hay principios que desde el inicio, ya dije quién tiene que respetar debido proceso. A partir de ahí, si eso no está, por lo menos estas dos condiciones, cuando llega a nosotros y eso implica violación a un procedimiento, puedes dar la respuesta directa metiéndote al fondo porque es una crítica dura, ácida, pero válida, o te vas a ir a formalismos. Yo me jacto que con mis compañeros, al menos en el tribunal donde estamos, hemos hecho el esfuerzo con lo establecido en el artículo 17 constitucional de que no prevalezca la forma. Y la forma es esto que le dije, que prevalezca la aplicación de derecho en el fondo. De una vez resuélvele, salvo que no pueda salvar la forma. Eso es la condición que tiene. ¿Y qué dice? Que no rompas la igualdad de las partes. Bastante delicado. Claro, ya lo creo. Bastante delicado, pero muy, muy válido, ¿no? Sobre todo tratándose, por ejemplo, de un feminicidio. Tiene sus grados, tiene su grado de dificultad. Nosotros nos tocó, se vino un tiempo, hoy está recrudecido, y la Corte ha sido muy cauta en, a través de protocolos, guiarnos a los juzgadores. Ok. Eso tiene cuestiones asimétricas que van por ahí. Es decir, la mujer ha sido castigada durante el transcurso de la historia y vienen tiempos donde se empieza a decir, oye, es un ser humano, tiene estas también igual que tú, pero eran roles, uno debe entender que eran roles en Claro. otra sociedad, en otro mundo. Cuando se enfrentan a los problemas ya de índole penal, tenemos que ver si esa asimetría fue por estas razones, Claro. en donde a la mujer se le vio, por ejemplo, como un objeto. Y con lo que usted tenga, ahí es, ¿necesariamente todos son feminicidios
o son homicidios agravados. Hay que estudiarlo. ¿Para qué? Para mandar un mensaje claro. No necesariamente cuando esté en estos aspectos tienes que juzgar así. Ahí es donde entra la sensibilidad humana con las pruebas que se tengan. Y entonces vas a dictar de acuerdo a lo que los elementos de convicción desarrollados, valorados y con nosotros alcanzaron para llegar. Sea esta decisión o sea esta decisión, las dos pueden ser válidas. Magistrado Francisco Javier Saravia, durante estos 35 años, ¿usted llegó a imaginarse que tendría que hacer una campaña para conseguir el voto de los ciudadanos y ciudadanas para ser candidato a magistrado federal? Después de tanto estudio, de tanto... ¿Lo pensó? No, por una sencilla razón. Si nosotros, que le acabo de indicar, tenemos un órgano que se llama el Consejo de la Judicatura Federal, que tenemos muchísimos cursos, siempre los hemos tenido, y evaluaciones, y para ir subiendo nuestros puestos, yo soy desde oficial judicial, es más, incluso antes como meritorio, ese era el mecanismo. ¿Cuál era el mecanismo? Oye, exámenes de oposición. Va a haber 30 vacantes. ¿Qué es un examen de oposición? Bueno, a ver, explíquenos a la ciudadanía, claro. ¿qué es un examen de oposición? Y debe de ser que quede claro. Para ese puesto de 30 vacantes, con la renovación constante que cualquier servicio público debe tener, estábamos compitiendo 700 personas. Fue mi caso cuando me quedé como juez. Okay. Entonces eran 3 evaluaciones: conocimientos generales, examen escrito y examen oral. Ok. O sea, el rigor que eso significa para 700 concursantes que piensan que tienen las mismas posibilidades tú, sí, por el estudio que se hace. Ese es a lo que yo me enfrenté. Entonces estábamos legitimados desde el punto de vista de nuestra institución con el instrumento que teníamos, parecía que sí. Okay. Hoy dicen, ¿no? Para contestar la pregunta, hoy dicen te vamos a mover el esquema, por no decir otra cosa. Está bien. Oye, hoy quiero que te legitime la ciudadanía. Yo formo parte de la ciudadanía. ¿Qué te voy a ofrecer si me vas a ese esquema? Pues a lo mejor cosas que no es que estábamos acostumbrados, porque sería una mala costumbre. No. Si nos metes a otra dinámica, está bien, correcto, la acepto. ¿Por qué? Porque creo que tengo los méritos a través de la carrera, que es lo que nos daba toda esa fortaleza para llegar a ser sensibles, empáticos, profundos y sobre todo empatía con la gente que va con nosotros. Eso lo entiendo, pero populares. No, es decir... Me parece que la sentencia es lo menos popular que hay. No, una sentencia no tiene nada de popular y no debe de ser. A lo mejor lo que sí se puede subir es que de entrada tengamos asuntos con ciertas características que la opinión la pueda, ¿cómo le dijera? Estar en boga, pues. Okay. Dicen que ahora se están sensibilizando con las causas de la ciudadanía. ¿Usted lo siente así? Yo lo voy a responder con mucho respeto. Un juzgador sin sensibilidad le quitan su esencia. Okay. Siempre la hemos tenido. Así de sencillo. No puedes juzgar a tus pares como personas si tú no estás también en esa dimensión. Esto no es etéreo, no viene nadie de afuera, de abajo. No, esto es persona con persona. Y cuando llegan con nosotros, sabemos lo delicado que es estar ahí. Como decíamos, es decir, han sufrido demasiado para que uno no los entienda. Eso es al menos lo que yo he aportado acá. Ahora, se ha hablado mucho de juzgar con perspectivas, no solamente en el tema de las mujeres, sino en el caso de pueblos originarios, personas indígenas, en fin, varias cosas. Yo entiendo que se aplique la ley, como usted lo ha dicho, de una manera muy fácil de entender, a fondo o by the book, o sea, así como dice la ley. ¿Qué se intenta ahora? ¿Cómo nos vamos a desarraigar de nuestra cultura si yo vengo de papás de origen michoacano? Okay. En los 50, con todo lo que implicó para que ellos vinieran a esta ciudad grande, donde no tenían las mejores condiciones, y gente muy trabajadora, y encontró su espacio.
Entonces, que nos digan que estábamos desarraigados de nuestras raíces, se hace muy difícil de entender eso. Es como decir que si ahorita no entendemos a nuestro país como un mosaico, que lo es, entonces ¿dónde has estado en mis 61 años de vida? Eso es imposible. No, lo único que sí quiere quedar claro desde mi punto de vista es, esos son instrumentos. Instrumentos a veces un poco alejados del derecho, con otras ramas implicadas desde sociología, antropología, historia, y bien válidas para mí. Yo he dicho abiertamente que muchos de mis asuntos que he tratado de visualizar más allá de la aplicación del derecho, me han servido esas ramas como instrumentos que están a disposición del juzgador para que tenga una visión más amplia del problema que tiene que resolver. Por eso decimos y nos sostenemos que es mi vida está resumida en 35 años en mis criterios, no nomás míos, de mis compañeros que comparten la visión. Por eso es que nos atrevemos a decir, vota por nosotros, porque tenemos esa experiencia plasmada. Puedes ir a cuestionar, te puede o no gustar, pero no puedes decir que está bien sustentada. ¿Usted es padre? Por supuesto. ¿Tiene hijas? ¿Una hija? ¿Qué le dice usted a las mujeres que lo están viendo en este momento y que tuvieran que preguntarse por qué tomar una decisión el 1 de junio por Francisco Javier Saravia? Yo quiero dejar muy claro, he dicho mi trayectoria y esa trayectoria implica trabajar con personas. Generalmente nunca he tenido problemas con la persona joven, pero también valoro a la persona de experiencia. Una y otra nos conjugamos. El joven piensa que uno no fue joven. El adulto joven dice, yo pasé por ahí. Entonces, si tienes esa cuestión, los jóvenes están viviendo momentos complicados, difíciles. Están también en sus cuestiones internas de cómo se van a adecuar a estos tiempos también ellos. Si eso es así, la verdad es que para nosotros como papás, yo mantengo una buena relación con mi hija, lo he dicho abiertamente, somos transparentes, a mí me gusta ver cómo lo hacía con mis papás a los ojos, no tengo nada que ocultar, la ética está dentro de las cuestiones que teníamos que cumplir, sí, pero eso es por convicción, más que te impongan. Y entonces ese es el mensaje para los jóvenes. ¿Y a las mujeres? No, yo nunca he tenido problema con mujeres. Yo soy el penúltimo hijo y a partir de mis hermanos mayores, la hermana mayor, 6 hijas, las últimas muy cercanas a nosotros. Entonces mi relación con la mujer ha sido muy fácil, me he relacionado muy fácil, las he entendido. Es donde más he comprendido a la mujer. Hoy, la verdad, descollando en puestos como estos, en una competencia que está ahí y las he visto y hay gente brillante. Claro, son mujeres. Pues ¿qué? ¿Cuál es la razón de que no fueran mujeres? Claro. Porque lo tenemos que ver y nada más nosotros. No, yo creo que esa parte empieza a permear bien diferente desde hace un tiempo para acá. La mujer ya logró su espacio, creo que lo logró, sigue luchando por lograr más espacios, es bueno, y ahí sí estamos ya en una competencia que lo que puede querer uno es que sea sana, nada más. ¿Usted confía en este proceso, magistrado Javier Saravia, en este proceso para elegir, en su caso, magistrado penal federal? Yo parto de la idea que no soy una persona que piense de entrada mal. Y si estoy en esto, es que estoy convencido que hay los elementos de muchos de nuestros compañeros jueces y magistrados en funciones como es nuestra situación en este momento, que queremos que la autoridad cumpla con el rol que tiene. Somos autoridades al final del día, pero también controlamos actos de autoridad. Okay. Y en ese sentido debe haber una corresponsabilidad de nuestras autoridades, en este caso las de índole electoral, que es donde estamos subidos, así está, y nuestra responsabilidad es hacer lo mejor para convencer a la ciudadanía. ¿Qué número le tocó en la boleta? El 39 y el rol que tienen de boleta es la rosa. A usted Entonces, le tocó la boleta rosa y el número 39, y en Francisco funciones. Javier Saravia. Eso es muy importante. EF. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? EF es sin funciones. Sí. Nosotros, de acuerdo a la... Además de hacer su trabajo, tiene que andar en campaña, o sea, doble trabajo. Mire,
El rol de un tribunal colegiado, a diferencia de juzgador, Ajá. tiene sesiones cada jueves. Ok. Entonces listas el viernes, porque la ley dice, tienes 3 días para que la gente venga y platique contigo de su asunto. Entonces el jueves estás resolviendo, sesionando. Y usted dice, pues está muy bien. No. Tenemos quejas de 48 horas. ¿Esas cómo llegan? Cuando quieran llegar. Ahorita justo acabamos de resolver una queja. El día de ayer yo fui ponente en otra. Es un trabajo extra. Luego tenemos el trabajo extra de que no se termina en la oficina. La oficina tiene un horario, puede ser, yo no digo que no, y es bueno para también encauzar ciertas cosas. Pero termina ahí el trabajo, no termina. Es en la casa de uno, donde uno ve y los hijos dicen, o los marcas o los desmarcas. ¿Cómo? O quieren su profesión o no la quieren porque ven que papá y mamá, en este caso, somos iguales. ¿Cómo está eso? Es difícil. Luego es muy complicado que nos entiendan que es por convicción de servicio, que inclusive sábados y domingos, a los que tenemos mucha familia por parte de mi mamá, que nos invitaban a fiestas y te estabas una o 2 horas. Usted el penúltimo. Una o 2 horas y regrésate. Pero tío, si esta apenas se está poniendo, bueno, con la pena. Muchas gracias. Esta fue mi participación aquí en esta fiesta. Así es. Le deseo la mejor de las suertes, magistrado Francisco Javier Saravia. Número 39 en la boleta rosa. Se está usted preparando para el 1 de junio. Estamos en eso, estamos convencidos que tenemos todos los elementos. En realidad, hoy es tiempo de certidumbre para el justiciable. No es tiempo de improvisación. No es tiempo de que dejes al azar tu libertad personal, tu patrimonio, tus aspectos laborales y tus roles en la sociedad. Cuidado con eso, la justicia es seria. Muchas gracias. Gracias. El próximo viernes, en El Dedo en la Llaga. ¿Cuáles son los principales problemas con los que se encuentran los pueblos originarios ante la justicia? La primera era la exclusión de la norma. Ok. Si nosotros concebimos el Estado de Derecho, como lo decía Juárez, en el sentido de que la autoridad no puede apartarse de la ley, entonces imagínate cuando los indígenas no éramos contenido normativo. Claro. No había ninguna obligación, ningún deber del Estado de aplicar justicia a los indígenas con esa perspectiva intercultural, porque no era mandato ni constitucional ni legal. Claro. Entonces, la primera cuestión era exclusión de las normas. Exacto. Y por consecuencia exclusión del sistema. Hoy en día tenemos juzgadores que cuando uno le plantea los temas de los pueblos indígenas, la primera pregunta que se hacen es, ¿hay indígenas en este país? O sea, llega a ese absurdo. Ahora ya, qué esperanza de que el juzgador tome en cuenta que el indígena tiene una forma de organización, tiene una lengua. La lengua es lo que más aceptan, porque cuando llega la persona al juzgado y no entiende, no se da a entender, no entiende al propio juzgador, pues dice, este indígena requiere de un traductor. Incluso yo digo, el que requiere de un traductor es el juez. Eso es lo más evidente, pero detrás del planteamiento de los pueblos hay cosas de mayor envergadura. Por ejemplo, el tema de la propiedad de las tierras.